Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de 1 Corintios, en esta oportunidad, el último verso del capítulo 2, verso 16. Dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo pregunta ¿quién conoció la mente del Señor?, está citando un texto en la llamada Septuaginta, la versión Septuaginta, que se refiere a la versión griega del Antiguo Testamento. La cita se encuentra ahí en Isaías 40, verso 13, donde el profeta dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esta cita, hermanos, se encuentra también repetida en Romanos capítulo 11, verso 34, en lo que es una verdadera doxología del apóstol, después de terminar toda aquella gran maravillosa sección respecto a la revelación del Evangelio de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?, dice el apóstol Pablo. En esencia, es casi una reafirmación también del capítulo 2, verso 11, que ya hemos estudiado, donde podemos recordar que el apóstol decía: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces podemos recordar que el hombre natural no puede conocer la voluntad, o más bien dicho, la mente del Señor. Pero el espiritual posee la mente de Cristo y puede conocerla. Es lo que nos afirma este importante texto. Pablo es enfático en el vocablo nosotros, y hacemos bien en recordar que tener la mente de Cristo aplica tan solo a los que son espirituales, al estilo del apóstol, es decir, a los creyentes que tienen el Espíritu de Dios. Mirando Isaías 40:13, podemos apreciar que se habla de la incansable grandeza de Dios. Allí el profeta Isaías contempla el poder y la sabiduría de Dios para sacar a los israelitas del cautiverio. Y concluye el profeta que juzgar al hombre que tiene el Espíritu de Dios equivale a juzgar a Dios mismo. Pero nosotros, como creyentes, sí podemos entender a Dios, porque el apóstol dice que tenemos la mente de Cristo. De una manera incidental, tenemos aquí, en este pasaje, otra prueba de la deidad de Cristo. En la aplicación de Isaías 40:13, donde Isaías dice ¿quién conoció el Espíritu del Señor?, aplicándolo a la persona de Cristo. Tal como en Romanos 8, verso 9 al 10, también el apóstol hace sinónimo a Cristo y al Espíritu, demostrando nuevamente la deidad del Señor Jesús. Tener la mente de Cristo significa ver la vida desde el punto de vista del Salvador, teniendo en mente sus valores y deseos. Significa pensar los pensamientos de Dios y no pensar de la manera en que piensa el mundo. No significa que tenemos la inteligencia infinita de Cristo, sino que adquirimos la misma manera de pensar de Él por su palabra, hecha entendida por medio del Espíritu, a nuestras almas. Tenemos la mente de Cristo en la revelación e inspiración de su palabra y en la obra del Espíritu a nuestras mentes y a nuestros corazones. Pero no debemos olvidar la gran exhortación de Romanos capítulo 12, verso 2, donde el apóstol nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. De tal manera que la Escritura nos invita, nos exhorta a renovar constantemente nuestra mente. El proceso puede ser arduo, pero debe ser constante, y requiere no solo la meditación de la palabra de Dios, sino también la obediencia a ella. En estos tiempos de tanto estudio de la palabra, es esencial la meditación de la palabra y sobre todo la obediencia a ella. Tener la mente de pensar, más bien dicho, tener la manera de pensar de Cristo en su palabra y por la obra del Espíritu es un tremendo privilegio, pero es también una gran responsabilidad para todo creyente. Por cuanto sabemos que nuestra vieja naturaleza, que aún reside en nosotros, constantemente se opone a la mentalidad de Cristo, que es la misma del Espíritu, y por supuesto es la misma de la palabra. El gran privilegio de los cristianos es que tienen la mente de Cristo, revelada a ellos por su Espíritu. Ellos experimentan su poder santificador en sus corazones y dan buen fruto en sus vidas, en la medida que obedezcan la palabra de Dios. Podemos agregar, además, que el Espíritu es el agente por medio del cual la mente de Cristo es comunicada al hombre espiritual. Finalmente vamos a hacer un resumen de esta sección del capítulo 2 de Primera de Corintios, del verso 9 al 16. En primer lugar tenemos la revelación del verso 9 al 12. Esto significa que Dios ha revelado a los hombres, mediante su Santo Espíritu, verdades previamente desconocidas. Estas verdades fueron dadas a conocer de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. En segundo lugar tenemos la inspiración en el verso 13. Es la transmisión de estas verdades a otros. Los apóstoles y todos los escritores de la Biblia usaron las mismas palabras que el Espíritu Santo les enseñó a emplear. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la iluminación en los versos 14 al 16. No solo deben ser estas verdades milagrosamente reveladas y milagrosamente inspiradas, sino que solo pueden ser comprendidas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, obrando en el entendimiento de todo salvado. Gracias a Dios por la revelación, por la inspiración y la iluminación de la sabiduría de Dios en su palabra a favor de nosotros, los creyentes a través de toda la tierra. Que el Señor les bendiga nuevamente, que tengan un lindo día en el Señor. Cual las estrellas que por la mañana siempre se pierden del sol al fulgor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Sí, recordado, bien recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. En la cosecha que obreros recogen, se olvidará la pasada labor. No, pues cuando ellos los campos despojen, se acordarán de mis obras de amor. Sí, recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Toda verdad en la vida sembrada, cual la semilla del buen sembrador, ha de quedar, y la vida pasada se acordarán de mis obras de amor. Sí, recordado, bien recordado
bien recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Muy pronto vienen las nubes del cielo para buscar a su iglesia el Señor, y a todo siervo que fiel se ha mostrado, Él premiará por sus obras de amor. Si recordado, bien recordado por obras de amor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor.